Buenas noches, hermanos, bienvenidos a una sesión más de Estudiemos la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver la segunda ley universal. La semana pasada vimos la primera ley universal y estábamos explicando de qué trataba, que era la ley universal de causa y efecto que se encontraba en Romanos 1:20, la ley de la dualidad, en donde hablamos que Dios creó al mundo y su complemento, hizo macho, hembra, mujer y hombre, en los vegetales, en casi todas las cosas, como hizo las partículas, las moléculas, los átomos, todo lo que vimos la semana pasada. Hablamos también de las parábolas, hablamos de cómo Dios en su ideal quiso creó al hombre y toda su creación con un propósito. En la segunda ley universal ya vamos a adentrarnos un poquito más en lo que sucedió después. El estudio se llama El ideal del hombre porque desde la perspectiva del hombre fue creado con un metabolismo extraordinario, perfecto, con cada uno de sus sistemas funcionando, que son un milagro de Dios. El sistema inmunológico, cómo funcionan los glóbulos blancos, cómo funcionan los glóbulos rojos, cómo funciona la circulación sanguínea, cómo funciona el sistema digestivo, cómo funciona el sistema respiratorio, funciona el sistema nervioso. Y cada uno de nuestros sistemas van conjuntándose y formando un sistema cada vez mayor, como es el cuerpo humano. ¿Por qué les hago esta semejanza o este ejemplo? Porque en el reino de Dios es parecido. Y hoy lo vamos a ir analizando. En el ideal del hombre estaba en un lugar cuasi perfecto, en donde el único obstáculo, el único impedimento era el no comer de cierto árbol que Dios le dijo, no comas. Entonces, todo era extraordinario, todo era maravilloso, todo era perfecto, más que el hombre ya había entendido en su mente inocente. Acuérdense que estábamos hablando también de las etapas históricas bíblicas. En la etapa de la inocencia, el hombre simplemente obedecía. Satanás tuvo que emplearse a fondo para hacer caer al hombre hacia la desobediencia, lo que era la obediencia plena, y luego se volvió la desobediencia hacia Dios. El ideal del hombre en aquel entonces era pues disfrutar de todo, estar en armonía con el reino vegetal, con el reino mineral, con el reino espiritual. Dios venía, caminaba con él, platicaba y conversaba con él, y en ese ideal del hombre surgió el obstáculo más grande, que fue la desobediencia. Radical comienza el mundo espiritual, en el mundo del espejo, en el reflejo de lo contrario que Dios quiere, distorsionando el ideal del hombre y distorsionando el ideal visto a través de la perspectiva humana después de la caída. Antes de la caída, el hombre esperaba el momento de encontrarse con Dios y platicar con Él en ese paseo que todos los días tenían, en donde compartían cosas, hablaban y dialogaban y eran amigos. Después de la caída, el hombre, sus ideales fueron con base a sus consecuencias. El hombre ya no podía adquirir la comida si antes no trabajaba, si no se espinaba la mano con cardos y con espinas al trabajar. Tenía que tener una jornada de trabajo para poder tener el derecho de comer. Entonces el ideal ya fue degenerándose hasta convertirse el ideal con base a las necesidades. Satanás es muy astuto y empezó a ver que el hombre tenía necesidades fuera de Dios, y eso era un beneficio para él. Entonces, si tú analizas tu vida,
te vas a dar cuenta que el 90% de las necesidades que tú tienes te alejan de Dios. Y solamente el 10% de tus necesidades te acercan a Dios. Cuando todo está bien y no hay necesidades, tu comunión con Dios es prácticamente nula, porque el ideal del hombre dice que si yo estoy bien no necesito de nadie, mucho menos de Dios. Pero en el ideal correcto del hombre, cuando tenemos una necesidad y nadie nos puede ayudar, recurrimos a la comunión con Dios en ese 10% de necesidades, en donde debería de ser ese el ideal de Dios, el ideal del hombre. Tengamos o no tengamos bienestar en cualquiera de los rubros, nuestro ideal debiera ser estar en comunión con Dios, buscar la obediencia con Dios, buscar qué es grato para Dios y poder llegar a ese ideal del ser humano, que es lo que Dios nos quiere dar cuando seamos resucitados con Él. Entonces el ideal de Dios y el ideal del hombre harán este clic que no se pudo hacer en el primer intento de la creación. Muy bien, después de este preámbulo, ¿por qué se llama el ideal del hombre? Pues vamos a orar para empezar a explicar la segunda ley universal, que es dar y recibir. Hay mucho conflicto con esta segunda ley porque el maligno, Satanás, y van a decir, ¿por qué todo el maligno? Vamos a explicarlo por qué. Porque Satanás no puede hacer nada si nuestra concupiscencia no se lo permite. Satanás no puede forzar una puerta que tú y yo, con base a una necesidad distorsionada, abramos esa puerta. Satanás no puede abrir una puerta. Él solamente puede esperar a que se medio abra la puerta para que se cuele hasta el fondo. Entonces hay que tener esto conscientes cuando expliquemos qué es el dar y qué es el recibir. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, ayúdanos en este día a entender tu palabra, ayúdanos también a analizar y a escudriñar para ver si es así lo que se nos está enseñando. Gracias, Señor, porque es una parte de la doctrina el dar y el recibir. Y como el maligno ha dividido, como siempre ha dividido, todo lo que tiene que ver con una comunión, todo lo que tiene que ver con una unión, todo lo que tiene que ver con progreso, todo lo que tiene que ver con un desarrollo, con un bienestar, todo lo que tenga que ver con construir, todo lo que tenga que ver con edificar, todo lo que tenga que ver con arraigarnos, Satanás va a buscar hacer todo lo opuesto en nuestras vidas. Ayúdanos, bendito Padre, a entender este proceso a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, que las vendas de los oídos y de los ojos se pudran y caigan con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Y para ello, hermanos, yo quiero ilustrar a través de Lucas 17, 11 al 19, que vamos a ir analizando para poder ir explicando lo que es la segunda ley universal de dar y recibir. Buscamos en nuestras Biblias Lucas 17. Lucas fue un médico, por tanto la escritura tomada cuando es de Lucas es desde una perspectiva científica comprobable, porque él no solamente se dedicó a observar y a escribir, sino a corroborar que cada milagro hecho por Jesucristo sea permanente, perdurara, y entonces él empezó a practicar la sana doctrina. Vamos a ver entonces qué nos quiere decir a través del escrito de Lucas 17 del 11 al 19. Muchos han escuchado esto y vamos entonces a corroborarlo. Dice: y aconteció que yendo él, se refiere a Jesucristo, a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, y están en mayúscula, por tanto la frase no es Jesús, Maestro, sino que es una frase en donde
ellos estaban exclamando la necesidad de su corazón. Jesús, Maestro, así se lee, y dice, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, id, volvemos a comenzar con un verbo, mostraos, verbo conjugado, verbo inmediato, a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces, uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se derribó sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí lo que es la lectura, y vamos a irlo desglosando para que te des cuenta de dónde vino ese 10% de la necesidad y el 90% del ideal del hombre va contrario a Dios. Son 10 hombres completamente diferentes entre sí, que coincidían nada más en la enfermedad, coincidían en la necesidad, estaban enfermos los 10, pero los 10 venían de estratos sociales totalmente diferentes. Los que no tienen un contexto de lo que era la lepra en aquel entonces era una enfermedad mortal, que al que le daba lo llevaba irremisiblemente a la muerte. Por tanto, estaba escrito en la ley, en una de las ordenanzas, que cuando el sacerdote veía alguna muestra, una señal de la lepra en alguna persona, era rechazado y era excluido, era sacado del pueblo, y vivían en cavernas y vivían en lugares muy alejados, donde no podían estar cerca de la comunidad para no contagiarse. La lepra tiene la particularidad de ser muy, muy contagiosa. Es una enfermedad, es una sarna que da en la piel, en donde te empiezas a podrir vivo, y no había cura en aquel entonces. Se les colocaba una campanita, como a veces se les pone a las vacas y al ganado, en donde ellos al acercarse sonaban la campana y la gente ya sabía que tenía que alejarse porque estaba viniendo un leproso. ¿Sí? Este es el contexto de la lepra. Muy bien. Eran 10 que coincidieron en algún punto, en alguna cueva, en alguna caverna, y tenían la lepra. Pues entre ellos pues ya no había riesgo de que se contagien más. Ya tenían la lepra y habían escuchado de alguna forma de que Jesucristo iba a pasar por ahí, y los 10 se pusieron de acuerdo para ir. Hasta ahí lo interesante es de que qué difícil es que 2 personas nos pongamos de acuerdo, cuanto más difícil es que 10 hombres pudieran coincidir en que una persona, un sujeto, vamos a llamarle Jesús, un sujeto que escuchamos que está haciendo milagros, que está sanando, que está resucitando, que está haciendo que los ciegos vean y que los sordos escuchen y que los cojos anden, como está escrito en Isaías. Entonces, si se está cumpliendo la promesa, entonces ¿por qué no ser partícipes de un milagro? Entonces irlo a buscar, arriesgarnos a irlo a buscar para ver qué es lo que nos puede dar. ¿Sí? Hasta aquí la necesidad de ellos de recibir. Cuando nosotros estamos acercándonos a Dios, lo primero que pensamos es, ¿y qué voy a recibir? ¿Qué voy a recibir a cambio? Y hay mucha gente que te dice, que te habla de Cristo y te ofrece maravillas. Y te dice así: cuando tú aceptes a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Cuando tú aceptes a Cristo, Dios te va a poner sobre Satanás. Tú vas a tener el dominio de Satanás. Tú vas a ser el Hijo de Dios. Vas a ser prosperado, vas a ser bienaventurado, vas a ser... Y nos ofrecen cosas
en una aparente verdad. ¿Por qué digo aparente verdad? Porque no nos están hablando del Evangelio, que significa las buenas nuevas. Nos están hablando de algo que va a suplir necesidades del 90% que va en contra de Dios y no del 10% que me puede acercar a Dios. Cuando nosotros hablemos de Cristo o demos el Evangelio de Dios, lo que tenemos que ofrecer es lo único que dice la Biblia que podemos ofrecer, que es arrepentimiento y perdón de los pecados para tener derecho a salvación. Es lo único que podemos ofrecer. Porque si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que no hay tal, de que Dios nos va a poner en un jardín del Edén en donde ni Satanás va a poder entrar y que todo va a ser maravilloso, y por eso hay tanta gente frustrada y enojada contra Dios. Si vamos analizando la Biblia, desglosando la Biblia entre lo que ofrece Dios y lo que nos da Dios y lo que recibimos y lo que creemos recibir, hay abismos inmensos, inmensurables. Yo te voy a ir explicando. Fíjate, Dios te dice en su palabra: he aquí los envío en medio de lobos, he aquí los envío como ovejas al matadero, he aquí te digo que no vine a traer paz sino espada. ¿Qué te están diciendo esas tres pequeñas frases de las muchas advertencias que hay en la Biblia? Que el camino de Cristo es un camino que solo sigue el 30%. Y aún dentro de ese 30% hay un 10% que es el remanente de Dios. Que los que son fieles y los que están al pie del cañón, como se dice vulgarmente, que están tratando de evangelizar correctamente al 90% del mundo, en donde viven y son juzgados por cómo viven, por cómo hablan, en donde la necesidad de ellos es mucho mayor, en necesidad material, necesidad económica, necesidad de todo, pero ellos no es que sean conformistas, sino que están viendo el 10% de la necesidad que es el ideal para ellos: servir a Dios, ser obedientes a Dios, ser leales a Dios, esperando la esperanza grandiosa que es la salvación y de estar cara a cara con Jesucristo. Ellos se basan en ello para hablar de la sana doctrina y de lo que significa seguir a Cristo. No son utopías, no son cosas que tú puedas obtener. De hecho, Jesucristo te dice: haz riquezas o busca riquezas en donde el orín y la polilla no corroen. Busca riquezas ahí en el cielo, en donde está el Señor. Entonces estos 10 hombres se reunieron, se pusieron de acuerdo y fueron a buscar a Jesucristo. Y dice aquí: le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, respetando, fíjense, hasta ese punto, respetaron la normatividad judía de los mandamientos que ya estaban establecidos. Y escuchen bien lo que dice: y alzaron la voz, o sea, gritaron, diciendo: Jesús, Maestro. Al decir la palabra Jesús, y está en mayúscula, porque pudo haber estado en minúscula, pero aquí está en mayúscula, Jesús, están diciendo: te reconozco. Y cuando dicen Maestro, te estoy dando el lugar que mereces. Tal vez no te conozco más que de oídas, como dice la Biblia: de oídas me oyeron. Dice, pero estaban pidiendo lo único que Dios les podía dar. Si tú analizas aquí, en el versículo 13, lo que ellos estaban pidiendo no era sanidad. Lo que ellos estaban pidiendo no era recuperar su normatividad social. Lo único que estaban pidiendo, ¿qué era, hermano? Lo único que estaban pidiendo era misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Fíjate, la palabra misericordia, ya te lo había explicado, pero te lo vuelvo a decir.
La palabra misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Cualidad de Dios, en cuanto Él es perfecto, perdona primero los pecados de las personas. Fíjate lo que ellos estaban pidiendo, porque en su 10% de la necesidad se dieron cuenta y pidieron inteligentemente. Señor Jesús, porque en otros milagros vemos, sáname, si tú quieres me puedes sanar. Y Jesús lo sanaba. Pero lo que tiene este mensaje, este pasaje bíblico, es de que ellos pidieron una cosa, los 10, se pusieron de acuerdo los 10, porque los 10 pidieron a una voz lo mismo, y pidieron misericordia. En el versículo 13 lo vas a ver. Y lo curioso es que no dijeron, ten misericordia de mí. O sea, los 10 pudieron haber dicho, ten misericordia de mí, pero dijeron, ten misericordia de nosotros. Acuérdense de la oración, bueno, los que vieron el estudio de ayer, la oración incluyente que hizo Pablo, que nos enseña Pablo, aquí también está incluido. Los 10 se pusieron de acuerdo y pidieron lo mismo para los 10, no para uno solo. Señor, ten misericordia, a ver a cuántos vas a sanar de nosotros. Ten misericordia, a ver a cuál de los 10 vas a sanar. Pidieron misericordia para todos, y lo curioso fue esto. En el versículo 14, y como Él los vio, fíjate, lo curioso es de que Jesucristo, en el versículo, Lucas pudo haber escrito, y Jesús los escuchó y los volteó a ver. Fíjate la manera en cómo el verbo está usado por Lucas. Y como Él los vio, esta frase, hermanos, significa que cuando Dios los vio, no solamente vio la lepra, vio la necesidad, vio el sufrimiento, vio el desgaste emocional, vio el desgaste de cuántas noches lloraban, vio el dolor que estas llagas le producían, en donde dice la escritura que hasta los perros venían y les lamían las llagas porque eran prácticamente carne podrida, y eran personas que realmente en la mayoría generaban lástima. Solemos nosotros confundir la lástima con la misericordia. Y te voy a poner un ejemplo. Tú ves en la calle a gente que está pidiendo dinero, gente adulta, y lo primero que piensas, ¿por qué no trabajan? Si tienen edad para trabajar. ¿Sí? Hay dos opciones. Una, que la persona esté fingiendo y no lo necesite, y otra, que de verdad lo necesite y tú te expreses de esa manera. ¿Cómo saber cuál de esas personas realmente tienen una necesidad? Si en tu corazón está y es un hombre que está pidiendo y tú eres un hombre, puedes acercarte y hablarle de Cristo. Si ellos te aceptan la palabra como si fuera el ungüento que su alma necesita, no solamente tienen necesidad económica, tienen necesidad espiritual. Pero tú, hombre, te acercas a otro hombre que está pidiendo limosna y le quieres hablar de Cristo, y lo primero es que yo no quiero eso, yo quiero dinero, yo quiero comida. Entonces ahí tú tienes la opción de decir lo que dijo Pablo, lo que yo tengo, o sea, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo es lo que te puedo ofrecer. Y lo que nosotros como cristianos debemos ofrecer siempre, más que una moneda, más que un plato de comida, siempre debería de ser el evangelio, que son las buenas nuevas, y el que los reciba, bienaventurado será. Amén. Y tu mujer, lo mismo con las mujeres. A veces nos expresamos mal y sentimos lástima y decimos, bueno, ni modo, ¿por qué pasé por aquí? Estoy comiendo mi torta, ¿por qué pasé por aquí? Me están pidiendo algo y ni modo que la gente me vea que no le voy a dar nada. Entonces termino dándole algo de mala manera, de mala forma, de mala gana, con lástima, diciéndole, bueno, ya ni modo, y te quedas sin nada. Y le diste parte o tu bendición completa.
Eso es lástima, eso no es misericordia, eso no contó. Si crees que eso contó para con Dios, eso no contó, al contrario, se exhibió tu corazón duro. En cambio, si tú ves a una persona y tú le dices, o tú te dices a ti en tu corazón, en algún momento yo estuve como esta persona, no al grado de pedir en las calles, no al grado de pedir limosna, pero sí al grado de no tener que comer. Entonces de mi corazón nace el compartir, que es diferente al dar por lástima. Suena más completo dar por lástima que compartir, porque compartir significa dividir algo y darle, compartirse. Yo no me quedo sin nada, pero tampoco dejo a esta persona sin nada. En cambio aquí el dar por lástima, te doy todo y no me importa, ni siquiera te acerques porque no quiero recibir nada de ti, porque te tengo lástima y te estoy dando porque pues no me queda de otra, si es que ni te me acerques ni para darme las gracias. Esto es la lástima y esto es la misericordia. La misericordia es compartir. Y lo que hizo Jesús fue darles lo que pidieron. Él los vio y aplicó la definición de misericordia, que es debido a la perfección de Dios. Dios tiene la capacidad de perdonar los pecados, sanar el área espiritual para que sane también el área física. Entonces lo que Jesús les dio fue lo que pidieron. Pidieron y Dios dio y recibieron. Esta es la segunda ley universal. Para que Dios pueda dar, tiene que haber una petición. Y dice el versículo, pedid y se os dará. Y se abrirán, escucha bien, las ventanas del cielo hasta que las bendiciones sobreabunden. Pero a veces decimos, no, dice Dios que es mejor dar que recibir. Y te lo tomas desde tu perspectiva, desde el ideal humano. Dios dice que yo dé, pues yo doy. No se refiere a eso, se refiere que busquemos en mi ideal humano el ideal de Dios. Y Satanás distorsiona, en donde hace que todos nosotros demos y demos y demos y demos, todo hasta lo que Dios nos da, hasta que nos quedamos con las manos vacías. Y Señor, si tú me dijiste que yo dé, ¿cómo es que ahora ya no tengo nada? Porque estás aplicando mal la segunda ley universal. Para que pueda activar la segunda ley universal, lo primero que tengo que hacer es analizar mis necesidades. Si estas necesidades las estoy llevando al punto del ideal de Dios, entonces pido. Y pido con fe, porque el que pide por fe recibirá todo lo que pidiese, porque Jesús para eso vino, para abrir la puerta de la segunda ley universal que el maligno hizo que se cierre. Entonces, el dar y el recibir es un acto, es una puerta, ya vamos a empezar a hablar de puertas. Es una puerta y la llave se llama pedir, pero hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el nombre de la llave y no lo olvides porque más adelante vamos a tener más explicaciones sobre las puertas y las llaves. Y luego te dice, como Él los vio, hizo una pausa Jesús, analizó todo lo que ellos estaban diciendo, estaban usando la llave correcta, por tanto Jesús lo primero que hizo fue darles. Y cuando les dio, no les dijo, les voy a dar misericordia, ya les di mi misericordia, o ya les di mi sanidad, o ya les di de mi poder, o ya les di el revestimiento del Espíritu Santo, ya les di. Lo primero que les dio fue una orden. Lo primero que les dio fue un mandato. Lo primero que les dio fue una ordenanza. Lo primero que les da es un verbo. Escuchen bien lo que les dice. Id. Cuando este id es mencionado por Jesús en muchísimos versículos, id y hacer discípulos. ¿Cuántos hemos ido a ser discípulos? No nos estamos convirtiendo en los 9 leprosos que no volvieron. Fíjate qué curioso es. Cuando Dios nos dice venid, nosotros decimos id. Cuando Él nos dice id, nosotros queremos decir venir a Dios. O sea, siempre tratamos de llevarle la contraria a Dios cuando Él nos dice algo. Y eso es por la naturaleza pecaminosa que tenemos, por ese 90% de las necesidades no satisfechas de acuerdo a nuestra concupiscencia. Hagamos caso a ese 10%
de mi necesidad espiritual que radica en el corazón del hombre, no en el cuerpo vanidoso, no en una mente que está buscando hacer lo correcto, pero que es opacada por el alma. Y eso es lo que sigue en la próxima semana. Así es que yo te pido que no te lo pierdas, el conflicto entre el alma y el espíritu. Cómo es que el alma puede opacar al espíritu, que es el soplo que Dios nos da. Cómo tu corazón puede ser tan duro que puede tapar todo el poder de Dios. Así que vamos a ver la próxima semana. Y te dice acá, id, mostraos. O sea, te está dando, me está diciendo Dios que tiene, yo le pedí misericordia y me está diciendo dos cosas. Y ahorita te voy a decir el análisis y el contexto para que tú te des cuenta que lo que Jesús les dijo no era tan fácil. ¿Sí? No era tan fácil. Porque fíjate, el primero es id. Bueno, yo puedo ir, está bien, yo voy. Pero luego dice, id y muéstrate al sacerdote que dijo que te salgas de la aldea porque vio que tenías lepra. ¿Cómo voy a ir a presentarme ante un sacerdote que fue el que me diagnosticó que tengo lepra y que no tengo el derecho de volver a mi aldea? Fíjense que ese pensamiento yo lo estoy poniendo ahorita porque no está aquí en la Biblia y ninguno de ellos lo tuvo. Ninguno de ellos lo tuvo. Y tan es así que dice aquí, y aconteció. ¿Qué significa acontecer? Que lo que inmediatamente sucedió fue la obediencia por parte de los 10. Hasta ahí todo está perfecto. Hay obediencia. ¿Sí o no hay obediencia? Sí hay. Ni siquiera cuestionaron, porque conocían y habían escuchado el poder de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te dice, y aconteció que yendo ellos, y aquí veo un verbo en gerundio que te dije la semana pasada que investigues qué significa cuando un verbo está en participio, qué significa cuando un verbo está en gerundio. Aquí vemos un verbo en gerundio, dice, fueron limpios. Fíjate que la llave y la consecuencia de la primera ley universal, que es causa y efecto, es obedecieron la orden que Dios dijo, que Jesús dijo. La primera ley, la primera ordenanza que Jesús les dijo, la obedecieron. Id. Entonces, id, inmediatamente id es la causa y mi efecto es, si Él me dice id, entonces estamos yendo. ¿Se entendió? Vean cómo los verbos se van, como que uno es la causa y el otro es la consecuencia. Él me dice id, yo voy. O sea, Él me dice, muéstrate, me muestro. Él me dice, siéntate, me siento. Él me dice, póstrate, me postro. Él me dice, disipúlate, me disipulo. Él me dice, ten calma, tengo calma. Entonces, esta es la causa, esta es la primera ley universal, causa y efecto, la dualidad, ¿sí? Para que pueda activarse la segunda ley universal, que es dar y recibir. Muy bien, ellos fueron, porque el verbo lo dice, yendo ellos. Y ya me habla de un verbo en pasado. Fueron limpios en el momento en el que sus pies estaba uno tras el otro yendo hacia la sinagoga donde estaba el sacerdote. Fíjense, vamos a imaginarnos, esto lo he predicado muchas veces y cada vez que lo predico diferente. Estaban los 10 yéndose y pensando en lo que estaba pasando. Estaban tan dubitativos pensando en lo que Jesús les estaba diciendo. Él me está diciendo que yo vaya y me muestre. Entonces en la mente estaba, fíjense, la batalla de la mente. Voy, me muestro, ¿qué va a pasar después? Voy, me muestro, ¿qué será lo que me van a decir? Voy, me muestro, ¿qué voy a hacer con la gente que ya me vio que soy leproso? ¿Cómo me va a recibir la gente aunque ya me vea, aunque yo ya esté limpio y sano? ¿Cómo me va a ver la gente que sabe que yo antes era un leproso? Si vamos analizando los 9 tipos de pensamientos, ¿sí? Estaban tan ensimismados en lo que iba a suceder que solo uno de ellos solo pensaba en lo que Jesús había dicho. Y fue que nada más estaba pensando en Dios
y no en todo lo que rodeaba alrededor del mundo, de tu contexto social, de tu comunidad, de tu situación personal. Solo uno estaba pensando en Dios, y lo primero que hizo ese uno que pensaba en Dios fue revisarse. Y dice la Biblia aquí, escucha bien, en el 15, porque ahí está la clave de lo que te estoy explicando. Entonces uno de ellos, como se vio, se dieron cuenta, el vernos a nosotros mismos es tan importante para activar la segunda ley universal, que Satanás nunca va a querer que te veas a ti mismo, como logró con 9 de 10. Fíjate qué cantidad pudo engañar Satanás. Empezó a mostrarles su familia, su sociedad, su situación, el sacerdocio, el que dirán, que su testimonio, todo eso. Y no se preocuparon por verse. En cambio, uno solo estaba pensando en Dios, solo estaba poniendo la mira en lo que Jesús le dijo. Si Él me dijo que yo vaya, voy, pero me voy a ver. Mientras obedezco a Dios, me voy a ver. Y fíjate que el versículo 15, que la verdad es uno de mis favoritos, y te digo, márcalo, porque de verdad es uno de mis favoritos, porque dice, entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, o sea, ya había sanado, de hecho ya habían sanado los 10, él se vio y vio a los otros 10, lo primero que dijo su corazón es, Abba Padre, bendito sea el Señor, ahora yo te doy un sacrificio que no me pediste, porque te voy a dar un sacrificio de gratitud, y hablamos de gratitud la semana pasada. Te voy a dar un holocausto vivo, sincero. Y fíjense lo que hizo, volvió, ¿sí? Y vas a decir, bueno, pero los 9 obedecieron, y tuvieron su parte de causa y efecto, fueron limpios, se mostraron y fueron limpios. Pero escucha muy bien, esos 9 que fueron, no se vieron, pudieron seguir sus vidas limpios, pero siempre por lo que va a decir las personas, por cómo los van a tratar, a lo mejor escondiéndose, con temor, con inseguridad, con ansiedades, con dudas. En cambio, la persona que se atrevió a mirarse y verse limpio, estaba completamente convencido que estaba limpio. Y aunque otra persona venga y le diga, tú fuiste leproso, él iba a contestar, sí, fui leproso, pero Dios me sanó. ¿Entienden la diferencia de este pasaje? Y lo hermoso de este versículo dice, se vio que estaba limpio, y fíjate el ciclo de los verbos. Y por eso estoy terminando de preparar la prédica de Jesús como verbo, ¿sí? Estoy estudiando todos los verbos gramaticales para que les pueda dar las definiciones correctas. Dice aquí, fíjense, vamos a ver, vamos a analizar verbo por verbo. Primero, ¿cómo se vio? O sea, él se vio. Primer verbo, que estaba, ¿en qué tiempo está? Segundo verbo. Tercer verbo, volvió. Luego, glorificando, y fíjate cómo se juegan los gerundios y participios, y que les da un significado más nutritivo al versículo. Dice glorificando. Vemos verbos en presente, verbos en pasado, verbos en futuro y verbos en un presente progresivo. Te dice glorificando a Dios a gran voz. El 16 es una maravilla, dice se derribó. ¿Qué significa se derribó? No significa que vino, se acomodó, sacudió las piedritas y se hincó y le dijo gracias. Dice que se derribó. Quiere decir que la gratitud era tal que en ese momento le dijo, Señor, si me pudiste limpiar, pues te entrego todas mis cargas. Y por eso dice, se derribó con todo el peso que tenía, con todo el sufrimiento que había guardado, con todo esa ira, ese rencor, esa tristeza, esa pesadumbre, eso que yo no hice bien en mi pasado, en mi niñez, en mi juventud, todo lo que me han echado en cara, todo lo que mis padres me dijeron, todo, dice, se derribó. Y la palabra derribar es caer bajo un gran peso. Entonces él se derribó sobre el rostro
a sus pies. O sea, ni siquiera miraba a Dios, estaba viendo sus pies. Y lo que simboliza esto, y te invito a que veas luego la prédica de los jóvenes, porque van a hablar del calzado del Evangelio, que tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo ahorita. Fíjate, el rostro a sus pies significa que tu mirada tiene que estar en la escritura, que es las sandalias del Evangelio. Estaba su rostro sobre sus pies, a sus pies, a sus pies, a la Biblia, a la palabra de Dios, escudriñando. ¿Te das cuenta cómo en los pasajes, aunque aparentemente no dice nada, realmente dice muchísimo cuando lo escudriñas? Y te dice aquí, dándole gracias. Y este era samaritano. En esta enseñanza que dice aquí, quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Es que, pastor, yo tengo tatuajes. Es que, pastor, yo fui un asesino. Es que, pastor, yo fui un violador antes. Es que, pastor, yo era homosexual. Es que, pastor, yo hice esto. ¿Y qué? Te está diciendo la palabra de Dios que Dios no está viendo tu pecado, está viéndote a ti, lo que has sufrido, lo que has llorado, lo que no te han entendido, esa tristeza que tienes ahí, y lo único que quiere Dios es darte la misericordia de perdonar tus pecados y ofrecerte ayuda, que es lo que significa la misericordia. Pero lo único que tú tienes que pedir es misericordia. No vas a recibir otra cosa si no pides lo correcto. ¿Se entiende? Causa y efecto. Si yo le pido a Dios, Señor, dame sanidad, Señor, dame sanidad, lo primero que te va a decir, bueno, ¿para qué quieres sanidad? Yo sé para qué quieres la sanidad. Si te doy sanidad, te vas a alejar de mí. Señor, es que yo necesito dinero, yo necesito. Y te dice Dios, yo sé qué vas a hacer después que yo te dé dinero. Te vas a alejar de mí. Pero las personas cuando dicen, Señor, ten misericordia de mí, yo te invito que agarres tu concordancia y busques mínimo 6 o 7 versículos que hablen de la misericordia de Dios del Nuevo Testamento, y te vas a sorprender en qué puntos y en qué momentos se aplica, ¿sí? Para que te des cuenta. ¿Sí? Entonces dice aquí, y respondiendo Jesús dijo, fíjate lo que dijo, yo sané a 10. ¿Sí? Yo sané a 10. Yo limpié a 10. La palabra limpiar significa quitar todo lo malo de alguien o de algo. O sea, voy a limpiar un vaso, ¿sí? No creo que tú agarres un trapo sucio y limpies el vaso para que te sirva. Limpiar el vaso significa quitarle todo lo sucio para que pueda volver a ser usado. Entonces te dice aquí, no son 10 los que fueron limpios. O sea, aquí que me está diciendo la palabra de Dios, que sanaron los otros 9, sí. ¿Fueron limpios los otros 9? Sí. Pero fíjate la tristeza que ahora muestra Dios. Y aquí es donde te quiero mostrar lo que significa el dar y el recibir por parte de Dios. Dios te da, tú recibes, pero también Dios necesita que tú le des para que recibas también. Te dice aquí, ¿y los 9 dónde están? Y no le estaba hablando al samaritano que en ese momento estaba derribando sus cargas, porque Dios lo iba a terminar de sanar. Lo iba ahora sí que a liberar y romper sus cadenas para siempre. Iba a ser no solamente sano y limpio, sino que también libre. Y apunta a esto, sano, limpio y libre, en ese ciclo que encierra la primera y la segunda ley universal. Porque lo que Dios te quiere dar no es solamente tu sanidad, tu limpieza, sino también tu libertad. Y hay gente que pueden ser sanas, pero no son limpias. Y hay gente que son sanas y limpias, pero no son libres. Y Dios quiere que tú tengas las 3 cosas. Y para ello tengo que entender la primera ley universal y la segunda ley universal que la Biblia me ofrece a través de la palabra de Dios. Porque no basta con que tú seas limpio, no basta con que tú seas sano, sino que Dios quiere que seas libre. Y la palabra libre es cuando te dice Dios, y entonces dice, y entonces serás como las águilas.
y no te cansarás, y volarás y no te fatigarás, porque serás como el águila. El águila representa la libertad, representa el desplomarte, representa el deshacerte delante de Dios, para que con ese renuevo que tú tengas seas sano, seas limpio y seas libre en ese ciclo hermoso que contiene la palabra de Dios. Te dice aquí: y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: fíjate lo que encierra el ciclo de esas tres pequeñas cosas. Levántate. Y es cuando dice: 7 veces caerá el justo, 7 veces lo va a levantar el Señor. Y aquí lo levanta el Señor de la mano Jesús y le dice: vete. La palabra vete no significa aléjate, significa déjame aquí tus cargas y aléjate de estas cargas y no te vuelvas a acercar a estas cargas. Todo lo que tú me acabas de tirar, no te vuelvas a acercar a ellos. Aléjate de todo ese pecado que ya me depositaste, aléjate. Y es cuando aplica el otro versículo que dice: huye de tus pasiones juveniles, y ya las derramaste delante de Dios, ni te acerques otra vez a ellas. Dice Dios: levántate y vete, aléjate, porque esto te puede volver a contaminar. Y te dice, punto y coma, levántate y vete. Dos verbos. Y luego te dice: tu fe. Ya le habla directamente a él, porque no le había hablado directamente a él. Y fíjate, para que podamos escuchar la voz de Dios, tengo que ser sano, tengo que ser limpio y tengo que ser libre. Y entonces Dios me habla cara a cara y me habla directamente por mi nombre, por ese nombre que es cambiado cuando yo soy libre, porque dice la Biblia que Él nos cambia el nombre cuando somos libres. Y te dice: tu fe te ha salvado. Y la palabra salvado es participio. Entonces, y eso yo te lo dejo de tarea para que tú investigues qué significa salvado. Salvado es algo que ya está dado por hecho. Es algo que, como ya eres libre, ya no tienes prisiones, ya no tienes cadenas. Y dime si no Él vino a libertar a los cautivos. Pero hay cautivos que pueden estar libres. Y fíjate lo que hace también el diablo, que puede darte una aparente libertad, pero no eres ni sano ni limpio. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y analiza tu vida, porque ahora sí que voy a aplicar el versículo 15. Mírate como este leproso se estaba viendo. Mírate y analiza tu vida. Analiza tu vida, porque Dios nos quiere dar. Y quiero decirte la definición de dar. Dar significa entregar, significa ofrecer algo, significa proveer, significa aplicar, significa otorgar, significa conceder, significa convenir, significa declarar y significa considerar. Entonces, cuando Dios nos da algo, significa todo esto que te acabo de decir. Entonces, todo lo que Dios nos quiere dar, o sea, todo lo que Dios nos quiere conferir, todo lo que Dios nos quiere, y todos los verbos que te acabo de decir, es con base a lo que nosotros estemos dispuestos a recibir. Porque recibir, escucha bien lo que significa recibir: tomar lo que le dan o lo que le envía. Y si Dios me quiere dar misericordia, pero yo quiero recibir economía, como que no va a haber esa comunión. O sea, Dios, tú me quieres dar misericordia porque me tienes lástima o qué. Si yo no te estoy pidiendo sobras, yo te estoy pidiendo dinero, yo te estoy pidiendo un buen trabajo, yo te estoy pidiendo esto, y te dice Dios: tranquilo, creo que no me conoces, yo no doy cosas materiales, yo doy cosas espirituales. Y cuando buscas el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si te doy lo material, te vas a alejar de mí, te vas a perder, vas a corromper y vas a perturbar a uno de los de tu propia casa. Y yo no soy piedra de tropiezo, dice Dios. Entonces, si tú no aceptas recibir lo que yo te quiero dar, simplemente es porque estás pidiendo mal. Y te dice la Biblia: ustedes no reciben porque piden mal, ¿sí?
Entonces, yo creo que ya voy entendiendo esta segunda ley universal, ¿sí?, sobre dar y recibir. Existe una tercera cosa que está implícita entre dar y recibir. Es aceptar. Porque yo te puedo dar, o sea, Dios te puede dar esta pluma y tú la puedes recibir, ¿sí? Y aquí entra la parte que me da libertad, ¿sí? O sea, Dios me quiere dar salvación y yo la acepto, o sea, la recibo, hago mi oracioncita de fe. ¿Por qué digo oracioncita de fe? Porque creo que con ello ya puedo debatir contra cualquier demonio, y no es así. La oración de fe significa para abrir la puerta de mi corazón y poner aquí el Espíritu Santo de Dios, y yo tenga la fuerza para seguir, perseverar, arraigarme, enraizarme en la roca que es Jesucristo y discipularme. Y ahí es donde viene el término aceptar. La palabra aceptar es como cerrar un contrato, es como cerrar un compromiso. Entonces es donde mi decisión se convierte en convicción, ¿sí? Muy bien, escucha bien, porque vamos a ver un versículo que se encuentra en Juan 1:12, Evangelio de Juan. Solo avanza un poquitito y te vas a topar con Juan. Juan 1:12 te dice: mas a todos los que le recibieron, ¿sí?, a todos los que le recibieron, ¿sí?, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dios ya dio la salvación y hay gente que ya lo recibió, ¿sí?, y tenemos la potestad de ser hechos. Escucha bien el verbo: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquí está la palabra de aceptar. Si yo creo en Dios y le recibí a Dios, ya tengo el derecho, ya tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios, pero ahora me falta creer en su nombre. Muy bien. Y luego te dice en el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjate. Entonces, para que Dios pueda habitar en mí, yo tengo que creer que Dios está dentro de mí. Por tanto, tengo que hacer lo que hizo el 10º leproso: mirarme. Y yo te diría como ejemplo esto: si Dios viniera esta noche a tu casa, ¿qué estarías dispuesto a ofrecer? Y escucha la palabra, ofrecer, para recibir a Dios en un lugar digno. Te aseguro que si te dijeran: ¿sabes qué? A las 8 llega Dios a tu casa. No sé qué vas a hacer en estos 26 minutos, pero te aseguro que la lavas, la limpias, la arreglas, y al menos donde vas a poner a Jesús para que Él vea un buen lugar. Lo mismo es, si sabes que Jesucristo va a morar en ti a través del Espíritu Santo de Dios, que es la potencia de Dios, ¿qué estás dispuesto a darle tú en tu corazón? Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué parte de ti no le quieres derribar a Dios? Y por eso Dios no te puede seguir dando. Por eso Dios no te puede seguir bendiciendo. Anteriormente yo había pensado en el versículo: más bienaventurado es dar que recibir, que se encuentra en Hechos, y sí lo vamos a leer en un momento, pero luego lo estuve orando y el Señor mostró a través de la parábola de los leprosos. ¿Por qué? Porque si yo leo más bienaventurado es dar que recibir, se puede malinterpretar de la forma en como yo les expliqué. Para que Dios me pueda dar y recibir, tengo que pedir de la manera correcta. Y para pedir de la manera correcta, tengo que creer en su nombre, que es lo que me dice Juan 1:2. Y para creer en su nombre, tengo que conocer quién es Jesús. Tengo que conocer qué significa Jesús. ¿Quiénes saben qué significa Jesús? ¿Sí? ¿Quiénes saben qué significa Emmanuel? ¿Saben más qué significa Emmanuel que lo que significa Jesús? Y no te lo voy a decir hasta que lo averigües. Te digo que tenemos que entender que Dios nos quiere dar, pero para darnos a nosotros tenemos que pedir correctamente. Por eso te dice Jesús:
Pedid y se os dará, pero no recibís porque pedís mal. Amén. Entonces, la misma palabra de Dios me está dando la respuesta. Entonces, yo lo que tengo que hacer es aceptar a Cristo. Y de aquí irremisiblemente me voy a Apocalipsis. En el último libro de la Biblia. Escucha bien. Vamos a leer desde el 19 y te dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Escucha bien. Porque si Dios me ama, me va a reprender y me va a castigar. Pero escucha bien esto. ¿Qué es lo que castiga? ¿Qué es lo que reprende Dios? Reprende cuando yo sé hacer lo bueno y no lo hago, entonces me reprende. Cuando yo aún insisto en pecar, cuando sé que no está bien, me castiga. ¿Y cuál es el castigo de Dios? Deja que mi consecuencia fluya. Entonces, todo lo que yo siembro, lo tengo que cosechar, ¿sí? Entonces te dice aquí: sé pues celoso y arrepiéntete. Muy bien, ¿por qué me dice celoso? Porque si esto no le agrada a mi esposo, que es Dios, ¿sí? Yo como esposa de Cristo, como iglesia de Cristo, si esto no le agrada a mi esposo, simplemente por los celos que puede originar esto, yo lo desecho de mi vida. Si la mentira puede provocar que mi esposo se moleste, lo desecho, ¿se entiende? O sea, me derribo todas esas cargas delante de Dios y me arrepiento de esa concupiscencia. Y escucha bien lo que dice el 20, porque te dije que íbamos a hablar de puertas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y por qué dice alguno? Si alguno oyere mi voz, activa la fe, dice, y abre la puerta. Escucha muy bien, porque Dios tampoco puede abrir una puerta que tú no le des la autorización de abrir, porque Él es un caballero y tienes libre albedrío de decidir si la abres o no la abres. Pero Jesús está hablando, ¿sí? Y te dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, escucha bien lo que está diciendo Jesús: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso se llama comunión. Al que venciere. ¿Y por qué dice al que venciere? Uy, pero si Dios ya está conmigo, o sea, no que ya tengo y la victoria, que voy a ir de victoria en victoria. O sea, que fácil se oye cuando nos dicen: tú aceptas a Cristo y irás de victoria en victoria. Muy bien, ¿qué representa ir de victoria en victoria? Representa que tengo que estar preparado como soldado de Cristo, y para ser soldado de Cristo tengo que instruirme en la milicia, y para instruirme en la milicia tengo que estudiar la sana doctrina, que ahí es donde está la sana milicia, como dice Pablo. Y para que yo pueda ser llamado soldado de Cristo, tengo que estudiar, tengo que escudriñar. En otras palabras, tengo que discipularme con la doctrina sana y santa, que es la palabra de Dios. Y entonces puedo vencer. Y yo le daré, fíjate lo que dice aquí, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Fíjate, está hablando Jesús, Él ya venció. Y tú puedes decir: pero qué fácil, era el Hijo de Dios. Él venció en la carne, y por eso te está diciendo: al que venciere en la carne, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, el que tenga fe, el que se mire a sí mismo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, yo te diría, hermano, que te mires, que te analices y que veas cuál es la intención de tu corazón. Existe un versículo que a mí me gusta mucho, pero casi no lo uso, porque es un versículo que ha sido transgiversado hacia la economía y hacia lo económico, y yo nunca lo he predicado hacia ese punto, y te lo voy a decir. Es 2 de Corintios, vamos a buscar 2 de Corintios 9:7. Es un versículo que trato de no decirlo, porque ha sido transgiversado demasiado.
Segunda de Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Y escucha bien, cada uno dé, y aquí entra la segunda ley universal, cada uno dé como propuso en su corazón. Y escucha bien, porque esto es una realidad. Si tú das con tristeza, recibirás con tristeza. Si tú das con amargura, recibirás con amargura. Por eso aquí te está diciendo, y este versículo es un versículo de advertencia. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Escucha bien las cláusulas. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, que ha sido transgiversado por la economía, por los diezmos, por las ofrendas, y ha sido un versículo mal usado. Si tú quieres darle tu corazón a Dios, no se lo des con tristeza. Si tú quieres darle tu tiempo a Dios, no se lo des con tristeza. Si tú quieres darle tu oración a Dios, no se lo des con tristeza. Si tú quieres darle el tiempo del escudriño a Dios, no se lo des con tristeza. Si tú quieres darle el ministerio a Dios, no se lo des con tristeza. Si tú quieres honrar a un siervo de Dios, no hagas por necesidad ni por tristeza. Hazlo porque lo propusiste en tu corazón. Y aquí entra el 10º leproso. Él propuso en su corazón una sola cosa: ser agradecido con Dios. Y todo lo que estaba aquí, todas esas revueltas, todo eso contenido, era ir y tirárselo a los pies de Dios, porque dice, desplomó sobre Dios y dejó todas sus cargas. Es como la mula, perdona la comparación, como la mula que le están poniendo bultos y poniendo bultos y poniendo bultos hasta que termina desplomándose frente a su dueño y como una señal de que ya no aguanto más cargas. Eso es lo que hizo el leproso. Entonces, dale a Dios ese corazón contaminado. Dale y proponle decirle a Dios: Señor, aquí está lo que soy, lo que estoy viendo pues que soy, mi realidad que me aparta de ti, ¿sí? No por tristeza ni por necesidad, sino porque quiero ser agradecido contigo y porque quiero recibir tu misericordia, que la misericordia, dice, es mejor la misericordia que la vida, porque cuando Dios ve que estoy pidiendo misericordia, Él me va a perdonar mis pecados y Él va a ofrecer su ayuda y va a satisfacer mis necesidades. Fíjate qué maravilloso es entender este pequeño principio. Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y escucha bien, porque léelo en este orden, lee el 6. El que siembra escasamente, también segará, ¿sí?, escasamente. Y el que siembra en bendiciones, y escucha, no el que siembra en economía, el que siembra en bendiciones. Señor, es que hoy pues tú me bendijiste con algo, pero pues no era lo que yo quería, ¿no? Dios ama al dador alegre. Señor, yo te bendigo porque pues hoy tuve 2 huevitos para comer, pero gracias, porque hay personas que ni siquiera tienen uno, hay personas que ni siquiera tienen nada, hay personas que ni siquiera tienen casa y son como los pajaritos que tienen dónde dormir, tienen dónde comer y tienen dónde. ¿Y de dónde vino si no es que de Dios? Te entrego esto lo que soy, te entrego esto lo que tengo, te entrego esto. Si solo hay preocupaciones en tu corazón, sé honesto contigo. Señor, te entrego, yo soy el dador alegre, porque quiero tener alegría y te lo intercambio, dice Dios. Dar y recibir. Dame esto, yo lo recibo, dice Dios, para que cuando yo te dé, tú lo puedas recibir también. Se entiende el principio, es un principio bilateral, ¿sí? Y luego te dice aquí, en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis. Y escucha, ¿para qué? Para toda buena obra. Cuando Dios te dé algo,
lo primero que te va a dar Dios, si quieres apuntarlo para que no se te olvide, lo primero que te va a dar Dios es un corazón abundante de gratitud para que puedas ser obediente. Y de la abundancia de tu corazón hablará la boca. Escucha lo que dice aquí. Va a hacer que abunde para toda buena obra. ¿Y qué mejor obra? ¿Qué mejor obra que llevar el evangelio a toda criatura? Porque te dice, el que trabaja es digno de su salario. ¿Sí? Y Dios no deja a nadie sin alimento. Todo el que trabaja merece comer. Muy bien, ya creo que ya estás entendiendo para dónde vamos, ¿no? Pedirle la llenura del corazón a Dios, para que de la abundancia de mi corazón hable mi boca, y a través de lo que hable mi boca, bueno, no te lo quería decir, pero creo que ya te lo dije. Cuando mi boca habla de algo, está hablando de la abundancia que hay. Y también es lo que mi boca está dando. Pero desafortunadamente lo que mi boca dé, también es lo que yo voy a recibir. Por eso te dice la Biblia, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Si todavía no hay abundancia en mi corazón, mejor callo. Dice la Biblia, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Porque en el momento de callar, entro en una etapa de meditación y de introspección. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y es cuando me desplomo delante de Dios. Señor, tengo esta contaminación, tengo este obstáculo, tengo este impedimento. Dame de tus misericordias. Tus misericordias nuevas son cada mañana. Ya te dije otro versículo que te dejé de tarea. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces cuando oremos, ese versículo lo que significa que lo que tengo que pedirle a Dios en mi primera oración es que se renueven sus misericordias en mi vida, para que mi corazón empiece a renovarse. ¿Qué significa renovarse? Empieza a llenarse de esa agua viva, esa agua que no me va a dejar tener necesidad de ninguna índole, ni necesidad sexual, ni necesidad económica, ni necesidad de ira, de contienda, ni necesidad de estar a la defensiva, ningún tipo de necesidad, porque esa agua satisface todas las necesidades. Entonces, pues yo creo que hasta aquí, creo que ya se entendió un poquito de la segunda ley universal. Vamos a seguir hablando de la segunda ley universal, y lo que te dije que vamos a hablar la próxima semana. Por eso te invito a que no dejes de seguirnos y de escucharnos, porque lo que estamos buscando, si ya te diste cuenta, es la llenura del corazón, la llenura del Espíritu Santo, para que cuando veamos puntos como los dones, como los ministerios, ya lo podamos entender, ¿sí? En 2 de Corintios es un libro que me abre a la llenura del Espíritu Santo. Es un libro, Corinto era una iglesia que tenía mucha necesidad de su corazón, pero no lo había entendido. No había reconocido que tenía que desplomar su corazón delante de Dios. Y uno de los versículos que también es uno de mis favoritos, y se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12, dice: porque si primero es la voluntad pronta, o en otros versículos, la voluntad dispuesta, ¿sí?, será aceptada por lo que tiene, no por lo que no tiene. Escucha bien, porque tiene que ver con la segunda ley universal. Si tú quieres apuntar en un costadito, segunda ley universal de dar y recibir, porque Dios va a aceptar lo que tienes, no lo que no tienes. No puedes decir, es que yo, Señor, soy bueno, cambié, me arrepentí. No, eso quiere Dios. Quiere que tú le digas lo que no has podido cambiar. ¿Qué es lo que tienes que le impide a mi espíritu obrar en tu vida? ¿Cómo te voy a seguir dando si no has recibido? Porque me estás pidiendo malas cosas y no tienes la capacidad de recibir lo que yo te doy, porque no es lo que tú quieres recibir. Tú quieres que yo te dé otra cosa que no te puedo dar, pero fíjate lo que dice la Biblia, y fíjate cómo vamos enhilando los versículos. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Sí? Entonces, yo tengo que analizar
lo que me dice también Lucas 6:38. Ya vamos a terminar, pero la verdad creo que ya te diste cuenta que hablar de las leyes universales de Dios a mí me fascina. Entonces, pero sí, ya vamos a intentar concluir con este. 6:38 dice: dad y se os dará. Fíjate, si tú das, recibes. ¿Sí? Si no doy, no recibo. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midas, serás vuelto a medir. O sea, si yo juzgo, Dios me juzga. Si yo doy con un propósito de la ley del pecado, porque también existen las leyes del pecado, que es la vanidad, la soberbia y la arrogancia, disfrazándome de conveniencia y de apariencia, entonces eso no es grato para Dios. Pero esa ley funciona a la inversa. También lo que tú des es lo que tú vas a recibir, y es un ciclo, y por eso nunca tu vida cambia, porque lo que tú das, recibes. Entonces te dice Dios, empieza a dar cosas buenas, y te dice, ¿qué puedo dar bueno? Dice el hombre, en el ideal del hombre, puedo dar, es algo que dijo Pablo, que dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y das el Evangelio de Dios, que significa las buenas nuevas. Y al dar esto, las buenas nuevas vienen hacia mí en forma de bendición. Fíjate qué maravilloso es Dios. Y entonces, fíjate, porque el versículo 36 te dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, perdona las ofensas, no juzgues, no critiques, y ayuda en las necesidades de las personas en cuanto tú puedas. En cuanto tú has sido bendecido, bendice. ¿Cuál es mi necesidad primaria? La necesidad de mi alma. Entonces, ¿cuál es la necesidad que voy a suplir en las personas? La necesidad del alma. Y es cuando yo comienzo un ministerio mirando lo que no podía ver antes, que eran las almas. Y cuando yo empiezo a ver un alma, de verdad, no importa lo que sea, empiezo a ver un alma y empiezo a buscar la forma de que esa alma sea para Cristo. Y te dice aquí: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, perdona y serás perdonado. Y te vuelvo a leer el 38: dad y se os dará. ¿Qué estás dando? ¿Estás dando odio? Vas a recibir odio. ¿Estás dando resentimiento? Vas a recibir resentimiento. ¿Estás dando palabras mordaces? Palabras mordaces vas a recibir. ¿Estás dando infidelidad? Infidelidad vas a recibir. ¿Estás dando cualquier cosa negativa? Es lo mismo. Y aquí se aplica, porque vas a decir: ¿y dónde quedó la parábola del sembrador? Todo lo que tú siembras, con la boca se siembra, cosecharás en tu alma. Tu boca es la que lleva la semilla. Lengua, y es donde entra el libro de Santiago, tu lengua es la que siembra. Y tu siembra, si es buena, cosechará cosas buenas. Si tu siembra es mala, cosechará cosas malas. Y para que tu lengua sea buena, te invito a que empieces a tomar los estudios de Romanos, porque es cuando vamos a empezar a cambiar todo lo malo por todo lo bueno. Y Romanos, es la segunda vez que voy a decir esto en todos mis 26 años de ministerio, Romanos es la transfusión sanguínea que necesitamos para tener ese hálito de vida que nos va a hacer vivir a la nueva criatura. Es la transfusión, ¿sí? O sea, Romanos es todo lo que me va a cambiar de la ley a la gracia. Pero para que cambie, yo tengo que dar lo malo, recibir lo bueno. Darle lo malo a quién, al hombre, no, a Dios. Desplomarlo a Dios. Y al hombre darle lo que yo recibo de Dios. Si yo recibo perdón, perdono. Si yo recibo arrepentimiento por parte de mi hermano, yo lo perdono y Dios ve mi arrepentimiento y me perdona. ¿Se entiende cómo es bilateral
la segunda ley, causa y efecto, y aquí engloba la primera y la segunda ley. Y es maravilloso cómo funciona. Estos son los ciclos espirituales. Estos son los ciclos espirituales. ¿Sí? Muy bien. Aquí entra igual Lucas 6:30, igual estamos aquí cerquitas, es que no nos alejamos. Ve lo que dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no le vuelvas a pedir. Y esto lo confundimos con cosas materiales. Acuérdate que estamos hablando de un nivel espiritual, ¿sí? A cualquiera que te pida, dale. O sea, ¿quién es Dios? Dale lo que tú ya entendiste de Dios, ¿sí? Y al que tome lo que es tuyo. ¿Qué significa que tome lo que es tuyo? Que es mía la salvación. Y está tomando de mi salvación porque es parte de mi semilla, nueva semilla. Dice, no pidas que te lo devuelva. Ah, pues yo te hablé del Evangelio, eres salvo por mí. No, eso jamás lo hagas, ¿sí? Si es salvo, gloria a Dios, es para Dios. No importa que luego se vaya a una denominación X, eso no te importa a ti, porque dice la palabra de Dios en Hechos. Y el Espíritu decía quiénes y agregaba a quienes debían ser salvos en la Iglesia Universal. Cuando digo Iglesia Universal, me refiero a la iglesia que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, la iglesia que sigue la sana doctrina y la iglesia que constituye a la palabra de Dios como la única regla, y no existe nada más. Amén. Pues entonces espero tus preguntas. Si hubiese alguna pregunta, vamos a orar. Y tenía yo una imagen para mostrarte, pero yo creo que lo voy a dejar para la próxima semana porque no pudimos hablar de los otros versículos. Así que vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este tiempo, ¿sí? ¿Qué está pidiendo tu alma? Dale a tu alma lo que pide. Solo que también tienes que analizar esto. Los árboles siguen ahí. El árbol para bien y el árbol para mal. El árbol para bendición y el árbol para maldición. ¿Qué es lo que tú quieres que reciba tu alma? Pídesela a Dios. Derrámate a Dios. Y cuando te des cuenta que Dios ya te limpió, sea agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios y termina de ser libre. Termina de romper tus cadenas, que Él siempre, siempre te está esperando. No te pierdas la prédica de los jóvenes de Cristo y ojalá te puedas enlazar inmediatamente después. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en este día, en esta noche, que nos permite, Señor, leer, escuchar, analizar, escudriñar tu santa palabra que nos lleva según a la primera ley universal de causa y efecto y a la segunda ley universal de dar y recibir. Gracias porque cuántas veces nos hemos comportado como los 9 leprosos que recibimos y simplemente nos alejamos. Que nos das y simplemente lo derrochamos como los hijos pródigos. Y cuántas veces nos hemos comportado como el 10º leproso. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a desplomar todas nuestras cargas. Porque si no nos hemos dado cuenta, como dice tu palabra, la vida en un instante se va y Satanás es experto en hacer que nuestras vidas no valgan nada. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en el lecho de muerte y desperdiciamos una vida llena de bendiciones, llena de alegrías y llena de situaciones positivas que pudieron haber sido mejores, pero por una enfermedad, por un accidente, se ven truncadas. Y nunca pudimos llegar al entendimiento de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti para que de la abundancia de mi corazón hable mi boca. De ahí el estudio que dimos hace 2 meses y medio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bendito Padre, gracias por tu misericordia escondida a través de la palabra de Dios, de tu santa palabra. Gracias, gracias porque nunca nos has desamparado. Gracias porque nunca nos has dejado de amar y gracias porque nunca vas a dejar de darnos una nueva oportunidad.
cada día. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Yo te bendigo, hermano, y te agradezco tu tiempo, y cualquier pregunta que tengas, estamos para servirte.